Pasados hermano Ismael, me da muchísimo gusto saludarte y agradecerte por la invitación y también te pedimos que pues todos los hermanos que nos ven, quiero mandarles un saludo, que Dios los bendiga grandemente y que de esa manera pues siempre podamos sentir la presencia del Creador, podamos sentirnos cerca de todo lo que Él nos brinda. Así que entonces a todos, inicialmente mi hermano Ismael, gracias por su invitación, a todos los demás, pasa a vosotros. Si usted me pasa a vos. Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Quiero platicarles lo siguiente. Ya hemos visto que existe una relación muy importante entre lo que es la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Hay una relación tan importante que precisamente la cuenta que tenemos para llegar a Pentecostés se realiza a través de lo que es el siguiente día del sábado, que corresponde al primer día de los ácimos, como todos lo sabemos y lo hemos estudiado en la Biblia. Y después de todo esto, de ya contar las 7 veces 7 semanas, llegamos al momento culminante, el momento en el cual la libertad que se obtiene después de salir de Egipto, ahora se va a hacer patente, se va a constatar, se va a fortalecer con algo que necesita el ser humano. No requiere solamente una libertad física. Y esto es lo primero que aprendemos en esta plática. No se requiere solamente una salida física de las cosas. Necesitamos también un fortalecimiento espiritual. Y como Dios que nos hizo nos conoce, entonces se necesitaba que todo se afirmara a través del Espíritu. A través del Espíritu, que es la palabra de Dios puesta en dos sentidos que son muy importantes. Primero, a través de la ley, y después la manifestación específica del Espíritu Santo. Estos dos aspectos son la manifestación en la cual nuestro Dios nos guía y nos allega hacia Él. Primeramente, cuando el pueblo de Israel va a recibir estos 10 mandamientos, entonces se tiene que preparar para eso. También el pueblo que aprende de Cristo y que está para poder recibir el Espíritu, Dios les dijo a través de su Hijo. Miren, tienen que esperarse en Jerusalén unos días porque va a llegar la manifestación poderosa del Espíritu. Quiere decir que en ambos casos hay una preparación inicial. Y hay un tercer caso. El caso somos nosotros, en el que nos gustaría que pudiéramos también preparar nuestra vida para poder escuchar la ley y para poder ser participantes del Espíritu. Cuando tenemos esta preparación, entonces nos va a ocurrir como al pueblo de Israel, como a los discípulos de Jesús, estar listos para poder recibir. Cuando hacemos esto, nuestra visión del mundo cambia. Nuestra forma de entender las cosas es distinta y nos damos cuenta entonces que podemos tener la oportunidad de mirar de una manera distinta las cosas. Voy a iniciar con esto. Éxodo capítulo 19 nos dice de la siguiente forma. Versículo número 1. Capítulo 19, Éxodo. Versículo 1 dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Dice la Biblia que entonces el pueblo de Israel se prepara y llega unos días antes al lugar de la cita. Eso es muy importante, porque debe tener el ser humano la paciencia, la paz, la armonía interior para recibir algo tan importante. Dios le dice, miren, 3 días antes lleguen, van a estar apercibidos, van a hacer lo que significa concentrarse para este momento. Y luego dice el versículo número 9. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Así que lo que dice estos versículos es que el pueblo de Israel se debía de apercibir, debía de estar preparado. Y tenía doble función esto, tener la paz necesaria, el espíritu tranquilo, para poder entonces escuchar la voz de Dios. Quiero decirles que Moisés hablaba con Dios,
pero no lo hacía el pueblo. El pueblo no tenía esta oportunidad, el intermediario siempre era Moisés. Entonces, si Moisés tenía esta interacción con lo que era, con lo que era nuestro Dios, el pueblo también la necesitaba tener, pero era importante hacerlo en su momento. Y por eso Dios le dice, mira, primero, dile al pueblo que se santifiquen, que se aperciben, incluso que laven sus vestidos, que estén hasta físicamente, emocionalmente y espiritualmente preparados, para que, como dice el 11, estén apercibidos para el día tercero, porque ese día, dice el verso, a ojos de todo el pueblo va a aparecer, va a hablar con ustedes, va a estar Dios. Esto entonces nos da la oportunidad de saber que fue un acontecimiento muy importante, que necesitamos estar listos para esto, que necesitamos estar apercibidos para tal cosa. Luego dice, más adelante, el versículo número, vamos a ir al capítulo que tenemos aquí, versículo 19, vamos a ir ahora al versículo número 17, dice así. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios y pusiéronse a lo bajo del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo de él subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. ¿Qué momento es este? Para que el pueblo de Israel pudiera entonces escuchar lo que era la voz de Dios. El monte ya estaba en una circunstancia, en un momento que no era común. Dice el versículo que subía humo, había descendido fuego en él, se escuchaba también un estremecimiento en todo el lugar e incluso en las personas, los israelitas que estaban ahí. Versículo 16. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Quiere decir entonces que todo esto lo preparó Dios con una finalidad. Días antes, para tener los momentos de tranquilidad necesarios. El momento exacto, el tercer día, para que el pueblo escuchara el sonido de la bocina, viera la nube, los relámpagos, el fuego, se estremeciera en su interior por todo esto. Y cuando estuviera listo y todo el mundo preparado, entonces llegaba el momento de escuchar la voz de Dios, como dice en el capítulo 20 que todos conocemos. No voy a leerlo completo, solamente la parte inicial que dice así. Capítulo 20, versículo número 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. El capítulo 20 entonces nos dice que es Dios el que habla. Por primera vez el pueblo va a escuchar a través de estos ángeles la disposición de la ley y va a tener la oportunidad de saber que está en un momento que va a ser trascendente para sus vidas. Un momento que va a ser especial, un momento que los va a marcar como seres humanos y como pueblo. Cuando el pueblo de Israel escucha esto, entonces por supuesto que hay algo que se mueve dentro de ellos. No es algo peculiar, no es algo que pase todo el tiempo. Es la oportunidad de escuchar la voz de nuestro Dios y de qué manera, con todo este monte humeando de esta forma. Por eso dice el capítulo 20 que tenemos en el versículo número 18. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos. Así que entonces es una realidad. El pueblo de Israel se encontraba en una situación en la que tenía que considerar no solamente las circunstancias ambientales, no solamente el monte que humeaba, no solamente la voz que escuchaban, sino el contenido. Por eso dice, el pueblo consideraba las voces y entonces se tenía que concentrar en lo que significaba el contenido de lo que acababa de escuchar. Y por eso en el versículo 19 dice así, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros porque no moramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis.
Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y dijo Jehová a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra haréis para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás, y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto al descubierta. ¿Qué es lo que aprendemos? Que entonces lo que dice Dios es, mira, esto es especial. Cada vez que escuches mi voz y que puedas reflexionar en estas palabras, vas a tener bendición. Así lo dice el versículo, te bendeciré. Y vas a tener memoria de este momento de una manera excepcional. Y esto es lo que te va a marcar para que tú seas distinto. Por eso es que dice la Escritura, y cuando tú te acerques conmigo, vas a hacer un altar. Y el altar va a tener estas características, y es un altar para alabar a nuestro Dios. Si nos preguntáramos entonces, ¿qué hizo el pueblo? ¿Y qué hizo Dios en estos momentos? ¿Qué significó este momento? Lo que quiero platicarles hoy es que fue un compromiso. Ese es el tema de hoy. El Pentecostés es un compromiso. ¿Qué es un compromiso? Un compromiso es aquello en el cual tengo un pacto, en el cual puedo decir, tú das esto y yo doy esto otro. Y el pueblo de Israel entonces se compromete a ejecutar, a escuchar todas estas palabras y buscar que fueran un molde, una guía, una manera de encontrarse con nuestro Dios. ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo se llama este compromiso? Se le llama pacto, se le llama alianza, se le llama esa forma de tener una relación estrecha con el Creador. Por eso dice Éxodo, más aquí adelante, capítulo número 34, nos dice así, capítulo 34 de Éxodo, y voy a leer con ustedes el versículo número 28. Capítulo 34 de Éxodo, versículo 28. Dice este versículo. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas de la alianza las 10 palabras. Dice la Biblia en el versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Estas son las palabras de nuestro Dios. Y al tener esto, entonces lo que nosotros encontramos es, están haciendo un pacto. El versículo 28 queda claro con las palabras que nos dice. Es una alianza. Las 10 palabras que reciben son un compromiso. Es un pacto, es una manera de saber que esto es un testimonio. Es por ello que el versículo 29 dice, y entonces él tomó las 2 tablas que eran del testimonio. Todo esto nos lleva entonces a comprender. Los 10 mandamientos son un compromiso del ser humano con Dios. Es un pacto, es una alianza, es un testimonio. Cuando el ser humano entiende esto, sabe que debe de cumplir entonces con esta parte. Y todavía nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo nos dice, cuando Él viene, que nada perfecciona esta ley, sino que le hace incluso de mejores promesas, para que entonces esta misma ley que tenemos ahora forme parte de algo muy importante para nosotros. Vamos a trasladarnos ahora hasta lo que es el Nuevo Testamento. Y vamos a abrir la Biblia en Hebreos, capítulo número 8 de los Hebreos. Vamos a leer el versículo número 8, capítulo 8 de Hebreos, versículo número 8,
que nos dice así. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, ese es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Versículo 10 nos dice claramente. Vamos a leerlo. Dice el versículo 10, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y me serán a ellos por pueblo. Así que entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Creador? Lo que nos dicen estos versículos es que ahora estos mandamientos que tenemos, esta forma de encontrar este pacto que el pueblo de Israel había hecho con nuestro Dios, ahora se ratifica, se vuelve algo necesario y se vuelve algo que ahora nosotros podamos también tener la oportunidad de poder sentir su presencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice el versículo 10 que leíamos. ¿Cómo es? Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Qué maravillosos versículos. Desde el principio nuestro Dios quería que esto fuera así, que pudiéramos nosotros tener la oportunidad de agradecerle a nuestro Dios y de constatar el pacto en el lugar que debería de estar o que debe de estar. ¿Dónde es eso? El pacto es en el corazón. Así que entonces, lo que aprendemos de estos dos versículos y la parte de Pentecostés es algo muy importante. Lo que nos da la oportunidad de cerrar esta parte de nuestra vida es que podamos nosotros, tanto uno como otro, tenerlo, las leyes de nuestro Dios, pero tenerlas siempre en nuestro corazón. Estas dos cosas nos construyen. Es por ello que cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos capítulo número 2 de la siguiente manera. Dice Hechos 2, versículos iniciales, versículo número 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, dice el versículo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar las maravillas? Dice el verso, les oímos hablar en nuestra lengua en que somos nacidos, partos y medas, y sigue comentando todas las personas que estaban ahí en ese tiempo. Así que, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos decir? Que lo que nosotros nos da de oportunidad es que podamos sentir su presencia y podamos darnos cuenta de que el libro de los Hechos, el libro de Éxodo, lo que nos dice Hebreos, está todo unificado. Todo está unido. Los 10 mandamientos son la voz de Dios. El Espíritu Santo es la voz de nuestro Dios en nuestros corazones. Todo esto se une en un pacto antiguo y en un pacto nuevo. Pero es el mismo Espíritu el que conjunta todo esto y que nos brinda la oportunidad. Nos da la oportunidad ahora de poder constatar que esto es lo que habla Dios a nuestros corazones. La palabra que entonces incluye tanto los acontecimientos pasados como estos es algo que nosotros llamamos compromiso, que se llama pacto, que se llama alianza. Teniendo esto, entonces,
Lo que nosotros decimos ahora es qué es lo que nos corresponde. ¿Cuál es la intención de toda esta plática? ¿Qué queremos invitarlos? ¿Cuál es nuestra finalidad? ¿A dónde vamos? La finalidad significa algo muy importante. Voy a leer otra vez Éxodo 34. Dice Éxodo 34 y vamos a releer los siguientes versículos. Éxodo 34. Versículo número 28. Dice el verso, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y dice la Biblia, y escribió en tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. ¿Cómo dijimos que se llamaba todo esto? Es una alianza, es un pacto. Y este pacto es ahora también con nosotros. Se hace a través del Espíritu. Quiere nuestro Dios que estos mandamientos queden en nuestro corazón, en nuestra alma. Que no necesitamos tenerlos ahora escritos en tablas de piedra, sino que ahora esas tablas están en nuestro corazón. Y para que esto pase, dice la Biblia, que también hay que pagar un precio por parte de nuestro Dios. Y lo llama así. Dice Efesios capítulo número 1, versículo número 13 y versículo 14. Y dice así. Capítulo 1 de Efesios, versículo número 13. Para que nosotros no tengamos duda de lo que significa este pacto en nuestra vida, dice así. Capítulo 1, versículo 13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, para que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué dice este versículo? Lo que nos dice es algo muy importante. Las arras era lo que se daba en una transacción de compraventa. Yo doy algo, tú me das algo a cambio, y el arra era la forma de sellar esa alianza. Es un término que se ocupaba antiguamente y era la manera en la que algo se ponía como compromiso. Y dice la Biblia que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde que creímos, desde que nos dimos la oportunidad de creer con el corazón. Cuando el ser humano es capaz de hacer esto, nuestro Dios lo mira de una forma diferente, nos mira de una forma distinta. Y entonces dice que Él da un compromiso, que da una arra, que pone las arras, que paga el precio, pone la transacción, para que entonces se pueda llevar a cabo. Y dice entonces el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Cuando nuestro Dios nos da la oportunidad de que creamos en Él, Él nos sella con su espíritu. Y cuando nos sella, este sello sirve como una forma de garantizar algo que nos está dando nuestro Dios, que nos está garantizando la herencia. Y dice, para que la redención de la posesión adquirida sea válida con nosotros, para que podamos alabar y podamos sentirnos seguros de todo esto. Terminando nuestro tema. Todo esto entonces está unificado. El Espíritu unifica la voz de Dios cuando se escucharon los mandamientos. El Espíritu unifica cuando llega la oportunidad de que los discípulos reciban el poder del Espíritu en el día de Pentecostés. Y todo esto se conjunta en una palabra, compromiso, compromiso del ser humano. Ese mismo compromiso se traslada a nosotros, al escuchar los mandamientos y al recibir su Espíritu. Cuando el ser humano escucha los mandamientos, cree en Dios. Y cuando cree en Dios, nuestro Dios lo sella con el Espíritu. Y cuando lo sella con el Espíritu,
hacen compromiso con nosotros y nosotros con Él. Y de esta manera podemos sentir en conjunto lo importante que significa para nosotros esta solemnidad. Mucho más que solamente un acontecimiento histórico. Es el sello de nuestra vida, es el compromiso de nuestra existencia. Es cuando Dios nos dice, yo soy tu creador. Y nosotros decimos, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y cuando hacemos ese compromiso con el corazón, se sella nuestra existencia y nuestro Dios nos pone siempre la oportunidad de derramar su Santo Espíritu en cada uno de los que estamos aquí. Así que, hermanos, esta es la forma de entender la fiesta de Pentecostés, en mi opinión. Que Dios los llene siempre de bondad y que estas palabras que expresamos sean siempre de bien, nos construyan, nos fortalezcan y nos den la oportunidad de sentir siempre su presencia. Pasa a vosotros, hermanos.